cargado de maldad. Hemos estado hablando de que la realidad que vivimos es que estamos en medio de un mundo y de una sociedad dañada por el pecado. Y no estamos exentos de ver esas cosas. No estamos exentos de ver la corrupción, la mentira, el engaño, el pecado y todas aquellas cosas que se manifiestan y operan en medio de este mundo. No podemos negarlas. Ciertamente están allí. Y estamos expuestos, salimos a la calle, desarrollamos nuestro trabajo y diariamente nos movemos en un ámbito y en un mundo afectado por la maldad. Pero ¿cuál es nuestro papel como creyentes y como iglesia? Usted y yo formamos parte de la iglesia, somos la iglesia. ¿Cuál es nuestro papel en medio de este mundo? Yo quisiera que juntos leamos algunos versículos de la Escritura y quiero usarlos como introducción al tema que hoy quiero compartir con ustedes. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 40, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y quisiera leer este pasaje de la Escritura y tratar de mencionar brevemente un poquito el contexto en el cual se citan estas palabras. Hechos, capítulo 2, versículo 40. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma, leo para ustedes. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Dice la Biblia en Hechos 2 que Pedro estaba dando un discurso a un gran auditorio. Ese auditorio había visto el poder de Dios manifestado en medio de aquel lugar y Pedro aprovecha ese momento para predicar y comunicar el mensaje del Evangelio. Y dice la Escritura que mucha de la gente se sintió tremendamente tocada por ese mensaje. Eso lo vemos en el versículo 37 del capítulo 2. Su corazón se compungió, o sea, fue tocado su corazón. Y ellos le dijeron a Pedro, ¿y qué vamos a hacer? Nos hablas de estas cosas, pero ¿qué hacemos? Y Pedro les dice, ustedes tienen que arrepentirse y bautizarse cada uno. Eso lo dice a partir del verso 38. Pero en el verso 40, el verso que leímos dice, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Si Pedro tenía algo claro, es que Dios estaba hablando al corazón de la gente que lo estaba escuchando. Y les dice, ustedes tienen que ser salvos, ustedes tienen que experimentar la salvación de Dios, el poder salvador de Dios. Y ustedes tienen que ser rescatados de esta perversa generación. Describe cómo es este mundo, cómo es esta generación. Y en palabras de Pedro, esta generación es una generación, es un mundo perverso, es un mundo malo. Y Dios quiere rescatarlos a ustedes de en medio de la realidad de un mundo y de una generación perversa. Encontramos a Pedro describiendo y dándonos una descripción de cómo es el mundo. Es que el mundo en el cual estamos es perverso, es malo, inclinado al pecado, inclinado a la maldad. Los hombres cuya naturaleza está controlada por el pecado se inclinan hacia lo malo. Y esa es una realidad no solamente en la época de Pedro, sino que sigue siendo una realidad hoy en día. Mira lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17 y versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17 y versículo 18. Dice la palabra del Señor, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto de que ellos no deben de unirse en un vínculo con el mundo y con los incrédulos. El verso 14 del capítulo 6, si usted logra ver allí en su Biblia, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos,
Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Y la pregunta de Pablo lleva a la gente a pensar, ¿qué comunión, qué relación tiene luz con tinieblas? ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? La respuesta es nada, nada. Y por eso es que el Señor llega y dice, salid en medio de ellos. Hay una exhortación, una palabra que dice, apártense de todo aquello que tiene que ver con el mundo. La pregunta es, ¿qué significa apartarse, salir de en medio de ellos? ¿Qué significa ser salvos de esta perversa generación? Bueno, para ser salvos de esta perversa generación, yo tengo que rendir mi vida a Dios. Yo tengo que rendir mi corazón a Él. Pero para salir de en medio de este mundo tan cargado de maldad y seguir el consejo de Pablo que dicen, no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Pablo lo que está diciendo es, ustedes no deben de ser partícipes con el mundo, porque el mundo se caracteriza por las tinieblas, ustedes son hijos de luz. Y hay una exhortación para que nosotros no seamos parte de este mundo, pero la pregunta es, ¿qué significa no ser parte de este mundo? ¿Qué significa y cuáles son las palabras de Dios a través del apóstol Pablo para nosotros que nos alientan y nos dicen que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, que no tengamos compañerismo con el mundo, que no tengamos comunión con el mundo? ¿Qué significará eso? Podríamos preguntarnos. Algunos de nosotros podríamos llegar a pensar, bueno, ¿será que Dios nos está diciendo que vayamos y nos metamos en una cueva y nos aislemos del mundo? No, esa no es la idea que Pablo está queriendo dar. No es que usted le deje de hablar a la gente, que usted empiece a salir a la calle y usted diga, no le voy a hablar a nadie que no sea creyente, porque toda esa gente es mala, toda esa gente es pecadora, toda esa gente se caracteriza por la maldad que predomina en su corazón. Me voy a separar de ellos. Esa no es la idea. Esa no es la idea que Pablo está dando cuando dice que nos apartemos, que no nos unamos en una relación, en un vínculo con todas estas cosas del mundo. Efesios 5:11, cuando habla de las tinieblas y habla del mundo, llega y dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, dice Efesios 5:11, sino más bien reprendedlas, sino más bien apartémonos de ellas. ¿Qué es lo que el Señor nos está queriendo decir? Ciertamente estamos en el mundo, nos movemos en el mundo. Cuando usted sale a la calle a hacer sus diligencias, a usted le toca ver cosas desagradables. Cuando a usted le toca llegar a su trabajo, para aquellos que todavía van a una oficina, no trabajan desde casa, a usted le toca escuchar cosas que no quisiera escuchar. Cuando a usted le toca lidiar con compañeros o personas en su trabajo que tienen formas de pensar según los criterios y la forma de ver el mundo como las tiene el mundo, usted dice, qué difícil es esto. El Señor nos dice, no participemos de eso. No participemos de esas cosas, sino más bien debemos de reprenderlas. Pero eso, ¿será que Dios quiere que yo me aísle? ¿Será que Dios me quiere que yo me separe del mundo? Pues ese no es el planteamiento del apóstol. Ese no es el planteamiento de la Biblia. El planteamiento de la Biblia es que usted y yo que estamos en el mundo aprendamos a vivir conforme a lo que Dios quiere, aún en medio del mundo. ¿Qué nos están comunicando estos pasajes bíblicos? ¿Será que nos debemos de separar del mundo y del contacto con los incrédulos? ¿Será que nosotros, la iglesia del Señor, debemos aislarnos y desconectarnos del mundo y de sus realidades? La respuesta es no. Dios no nos está llamando a desconectarnos del mundo. Así como usted quita un cable del interruptor de la pared, de la conexión, así también nosotros nos deberíamos de desconectar del mundo. No, esa no es la idea que da la Biblia. Y este tema nos genera a nosotros una cantidad enorme de desafíos y retos en medio de los tiempos que vivimos. Porque en estos tiempos de aislamiento, cuando estamos en casa, cuando muchos nos toca estar saliendo básicamente por compromisos ineludibles, que nos toca salir, pero que hacemos mucho trabajo desde casa. Tal vez aquellos que tienen el tema laboral y les toca salir a sus trabajos, pues
no estarán tanto en casa y tienen que incursionar en una oficina y tienen que ir a desarrollar los trabajos allá. Pero en medio de todo esto, el tema del aislamiento hoy es un tema común porque nos toca estar en casa. Nos toca tener ciertas medidas de seguridad y tener ciertos cuidados. Y el aislamiento hoy en día es un tema común. Pero ¿será que la iglesia, Dios nos está llamando en estos tiempos a meternos en casa, a quedarnos allí, a aislarnos de la gente, a no conectarnos con las personas? ¿Será que Dios a través de su palabra nos está diciendo que necesitamos desconectarnos del mundo y de lo que está sucediendo en el mundo? Yo quiero hoy hablarle de algunos desafíos que tiene la iglesia, desafíos reales que tenemos y que nos llevan a ser la comunidad de hombres y mujeres que conocemos al Señor y que estamos llamados a hacer la diferencia en el mundo en medio de este tiempo. Dios nos está planteando varios retos. ¿Cuáles son algunos de esos retos que quiero compartir con usted en este día? Bueno, Dios nos está llamando a tener presencia y a ser relevantes y a usar algo que algunos han llamado el criterio de Jesús a la hora de acercarnos a las personas y a la gente. Pero ¿qué significa eso, el criterio de Jesús? Algunos autores hablan y dicen que el criterio de Jesús es aprender a conocer los problemas y las necesidades de la gente. Empezar a darnos cuenta, la gente alrededor tiene problemas. No solamente usted y yo estamos teniendo problemas, dificultades, o nos ha tocado enfrentar algunas situaciones, enfermedad, luchas y situaciones complejas. La gente alrededor también está viviendo lo mismo. Usted no es el único que está pasando por ese escenario. Usted no es el único que está viviendo esas circunstancias. El criterio y vivir conforme al criterio de Jesús es conocer los problemas de la gente. Y no solamente estar mirando cuáles son los míos, sino saber que los que están alrededor están viviendo cosas similares o tal vez diferentes, pero que también tienen dificultades. Y debemos de aprender a acercarnos a ellos con un lenguaje claro, porque usted y yo tenemos un mensaje contundente y claro que debemos de acercarnos a plantearle. La gente muchas veces tiende a pensar que son los únicos que están viviendo ciertos problemas y ciertas dificultades. Y un lenguaje claro es llegar y decirle a la gente, bueno, es que usted no es el único que vive eso, yo también lo estoy viviendo. Hay gente que piensa, no, es que yo soy el único que estoy pasando por estas circunstancias y cuando usted llega y le dice a las personas, mire, usted no es el único, yo también estoy pasando por lo mismo. Usted se hace cercano a la gente y muestra empatía. Y la gente llega y dice, cierto, usted está viviendo lo mismo que yo estoy viviendo. Y la gente empieza a darse cuenta que no son los únicos. Y usted empieza a mostrar empatía con las personas. Vivir conforme al criterio de Jesús es acercarnos al mundo, al entorno, a la gente que está a nuestro alrededor y hacerles sentir nuestra presencia como creyentes y como hijos de Dios y llegar y decirles, ¿sabe algo? Yo también estoy viviendo lo que usted está viviendo, pero yo he logrado experimentar una paz de Dios tremenda cuando me he acercado a Él, porque Dios está allí atento a mis circunstancias. Quisiera usted experimentar lo mismo y cuando usted hace partícipe a la gente de la paz, del gozo y de la fuerza que Dios le otorga a usted, la gente empieza a decir, yo quisiera también experimentar eso en medio de mi ansiedad, en medio de mi inquietud, en medio de mis afanes, en medio de mis inquietudes. Mire, yo encuentro a Jesús en la Biblia acercándose a gente, podríamos citar cantidad de casos, pero encontramos a Jesús teniendo encuentros con personas, en personas con sus propias realidades. En Lucas 19 encontramos que tiene un encuentro con un hombre llamado Zaqueo, que por su estatura se tuvo que subir a un árbol para poder ver a Jesús. Y Jesús se acerca a él y cuando Jesús le dice, tengo que ir a tu casa, la gente se quedó pensando, bueno, pero ¿qué hace Jesús yendo a la casa de un hombre como este? Es un hombre pecador. O cuando encontramos a Jesús teniendo un encuentro en una región que no era una región judía,
que predominaban los judíos, sino que era una ciudad donde predominaban los gentiles, tiene un encuentro con una mujer. No fue un encuentro con un hombre, con una mujer que en aquel contexto las mujeres pues ocupaban una posición diferente a la que podríamos pensar en nuestra sociedad. Y él entabla una conversación con ella. Y en medio de todo eso, Jesús tiene presencia en medio de gente con sus propias situaciones, con sus propias realidades sociales. Se acerca a ellos, habla con ellos. Probablemente Jesús fue cuestionado por acercarse a una mujer cananea. Probablemente Jesús fue cuestionado por acercarse a un hombre pecador como Zaqueo. Pero él tuvo presencia y fue relevante en medio de ellos. Fue a sus casas, interactuó con ellos, compartió con ellos, abrió su corazón con ellos y les transmitió un mensaje. Y ese mensaje fue un mensaje que trajo un impacto profundo al corazón de estas personas. Él no llegó y dijo, no, yo voy a evitar acercarme a esta mujer porque probablemente voy a ser cuestionado. Voy a ser cuestionado. Bueno, el encuentro con esta mujer cananea está en Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Y Jesús no se marginó y no llegó ahí y dijo, me voy a aislar. Esta mujer es una mujer pecadora, una mujer cananea, sino que más bien él transmite la idea, esta mujer necesita escuchar el mensaje salvífico de Dios. Ella también merece escuchar el mensaje. Jesús fue relevante. Dios quiere que nosotros tengamos presencia y seamos relevantes en medio de personas que tienen sus propias realidades, pero se sorprendería usted de saber que esas personas también tienen, esas realidades de esas personas son muchas veces afines a las nuestras. Viven tensiones iguales. Tal vez el escenario espiritual para ellos es diferente al suyo, porque usted ha tenido un encuentro personal con Cristo y ellos no. Pero en medio de eso, usted tiene el reto de acercarse, poder llegar y decir, ¿sabe algo? Quiero compartir contigo algo que me ha traído paz en medio de lo que estamos pasando, algo que me ha traído fuerza en medio de las circunstancias que estamos experimentando todos. Y cuando usted genera esa empatía con la gente va a prestar oído a lo que usted está queriendo comunicar. Ese es un primer reto que tenemos, tener empatía y presencia y ser relevantes en medio de la comunidad. Hay mucha gente a nuestro alrededor que necesita que usted se acerque a ellos. Y Dios está queriendo que usted se acerque a ellos. Segundo desafío que tenemos en medio del mundo y de las realidades que estamos viviendo es desarrollar una actitud de compromiso. Mire, me gustó esta frase que leí en un sitio web, que dice, compromiso sin acción es indiferencia. Fe sin compromiso es simplemente religión. Y le voy a decir, usted y yo no queremos vivir, hablando del tema espiritual, nosotros no queremos vivir una religión. Nosotros queremos vivir una experiencia con Dios profunda. Por eso nuestra fe debe ser una fe con compromiso, porque si nuestra fe no es una fe que tiene esa dosis o ese ingrediente de compromiso con Dios y con lo que Dios quiere que hagamos, se convierte meramente en una religión. Mire, el concepto compromiso genera en el corazón de muchos temor. En muchos creyentes, compromiso es un tema que nos genera inquietud porque decimos, no, la verdad, yo no me quiero comprometer mucho con esto, porque al final de cuentas yo quiero mirar las cosas desde un escenario un poco más distante, porque yo no tengo tiempo, porque yo no puedo, porque estoy ocupado en muchas cosas. Y por eso preferimos ver el compromiso como algo con lo cual no queremos identificarnos. Pero el cristiano, la iglesia del Señor, es alguien que tiene una actitud de compromiso en medio del mundo, que nos identifica y que nos hace involucrarnos con los demás. Y mire, nos hace identificarnos no solamente con la gente con la cual nos sentimos bien, porque es muy fácil relacionarse con la gente con los cuales nos sentimos bien, sino
que Dios nos llama a tener una actitud de compromiso que nos hace involucrarnos con el discriminado y con el marginado. Es un compromiso con la causa del reino de Dios, y Jesús fue el modelo que nos mostró que muchas veces nos va a tocar relacionarnos con la gente discriminada y marginada. Mira, mucha de la gente con la cual Jesús tuvo encuentros fue gente que los religiosos marginaban. Y por eso cuando veían a Jesús acercarse a un recaudador de impuestos, un judío que había sido traidor a su gente porque servía al imperio romano, ellos lo cuestionaban, señalaban a Jesús, pero Jesús llegaba y decía, él necesita escuchar del amor de Jesús. Cuando usted se acerca a aquellas personas que en medio de nuestro entorno han sido los marginados, mire, inclusive yo le podría decir que algunos de nosotros éramos los marginados del barrio, éramos la gente señalada, éramos las ovejas negras de la barriada. Y mucha gente no se quería hablar con nosotros, ni siquiera relacionarse con nosotros, y menos de que nosotros tocásemos con nuestros pies la terraza de sus casas. Pero Dios en su misericordia tocó nuestras vidas, porque alguien se atrevió a acercarse a nosotros a compartirnos el mensaje del Evangelio. ¿Mm? Y de ovejas negras nos convertimos en ovejas blancas, en parte del redil del Señor. Y Dios trajo su bondad y misericordia sobre nosotros porque hubo alguien que tuvo una actitud de compromiso. El compromiso, yo me voy a acercar a compartirle el Evangelio a este joven que necesita escuchar del amor del Señor. Por eso usted y yo necesitamos tomar la decisión, tomar la determinación de comprometernos con Dios y llegar y decir, Señor, mi compromiso es contigo. Y ese compromiso es un compromiso profundo y real que me lleva a caminar a tu lado, pero me lleva también a comprometerme con la gente. Dice Josué capítulo 24, versículo 16. Josué está hablando a la nación de Israel. Josué está hablando, ya habían entrado en la tierra prometida, se estaban en un proceso de establecerse en medio de aquella tierra. La tierra había sido distribuida en medio de las tribus de Israel. Y Josué lanza un reto a la nación y les dice, mire, mi casa y yo, que es un verso que hemos leído muchas veces, vamos a servir al Señor. Eso lo dice el versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, verso 15 del capítulo 24 de Josué, a quién sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ciertamente yo y mi casa, mi familia, hemos determinado servir al Señor, tener un compromiso total con Dios. Y mire, Josué se vuelve al pueblo después de haber hecho esa declaración de compromiso personal y familiar, se vuelve al pueblo y el pueblo le dice, después de escuchar esas palabras de Josué, el pueblo de Israel le dice, respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Tremendas palabras de compromiso, pero esas palabras, nunca tal acontezca, jamás ocurra que nosotros dejemos a Jehová. Y ahí sigue hablando del compromiso que el pueblo adquirió, pero ciertamente cuando usted lee la historia, después en el libro de Jueces, se da cuenta de que ese pueblo que había adquirido un compromiso con Dios delante de Josué y delante de Dios, ciertamente se volvió a los dioses de los amorreos que reinaban en esa tierra. ¡Qué tremendo! Un pueblo que hizo un voto con sus labios, adquirió un compromiso con Dios y no lo cumplió. Y no lo cumplió. Y este vivo ejemplo es el ejemplo que Dios pone delante de nosotros en este día para decirnos si vamos a hacer un compromiso con Dios. Tiene que ser un compromiso real. Un compromiso que nos lleve a decir, Dios, yo estoy comprometido contigo y estoy comprometido con tu causa, con la causa del reino.
con la causa de proclamar el mensaje. Mire, uno de los mayores desafíos de la iglesia en este día es el desafío de tener un compromiso con el Señor que está latente y está presente en nosotros en donde quiera que nos movemos, en casa, en el vecindario, en el entorno donde nos está tocando movernos. Usted necesita ser la iglesia, ese hombre y mujer comprometido con Dios, que el vecino, el amigo, el vecino, la gente que está a nuestro alrededor mira y dice, ese es un hombre y una mujer de Dios. Este hombre tiene un compromiso con el Señor y su compromiso es tan evidente. Su compromiso con Dios trasciende las cuatro paredes de un lugar de reunión, porque a pesar de que no se pueden reunir, este hombre refleja y muestra su compromiso con Dios en todo lo que hace, en sus acciones, en su comportamiento y en su estilo de vida. Necesitamos adquirir un compromiso real y contundente con Dios. Estos son los tiempos para que la iglesia del Señor se desafíe y asuma el reto de decirle al Señor, Señor, te vamos a servir a ti. Desde el escenario que me has puesto, desde el escenario donde tú me tienes, porque yo no dependo de reunirme en un lugar físico. Yo soy la iglesia donde quiera que estoy. Yo soy la iglesia donde quiera que tú me has puesto. Tercer reto que tiene la iglesia de nuestros días: encarnar a Jesús por medio de la obediencia, la santidad y el hacer su voluntad. Tres cosas. Yo puedo encarnar y debo encarnar a Jesús a través de una actitud de obediencia a Dios. Segundo, a través de vivir una vida separada para Dios. Y tercero, de hacer su voluntad, de vivir conforme a lo que Él quiere. Mire, esas tres cosas ponen en evidencia que realmente usted y yo estamos encarnando a Cristo en todo lo que nosotros hacemos. ¿Cuál es la medida de éxito que debemos de tener la iglesia hoy en día? Mire, mucha gente, muchos cristianos visualizaban el sentido de éxito en función de tener grandes estructuras, de tener un auditorio lleno de gente, pero en el escenario en que hoy día estamos, ya eso no lo podemos ver. Entonces, ¿dónde queda el éxito para algunas personas que visualizaban el éxito en función de llenar auditorios, de tener una gran membresía, de tener un lugar físico bonito donde nos reuníamos? ¿Dónde queda el sentido de éxito para muchas de esas personas? ¿Dónde queda el sentido de éxito para personas que concebían el tema del éxito en función de estructuras y de cantidad de gente reunida en un lugar? Mire, los parámetros divinos para el éxito no necesariamente son los parámetros que nosotros usamos hoy en día dentro de las iglesias, dentro de las estructuras que llamamos iglesias, y que muchas veces la gente concibe el término iglesia entendiéndolo como un lugar físico. La iglesia no es un lugar físico. La iglesia no es un lugar donde nos reunimos. La iglesia es usted y soy yo. Y la iglesia de nuestros días están siendo llamadas, la iglesia que está viviendo esta experiencia de pandemia y de crisis, es una iglesia que está siendo llamada a no amoldarse a los criterios de este mundo y que está siendo retada por Dios a través de pasajes como Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No nos amoldemos a este mundo. La iglesia del Señor tiene el reto de decir: yo no me voy a ajustar, yo no voy a seguir la corriente de este mundo, yo soy diferente porque el Señor habita en mí. Yo soy diferente porque el Señor mora en mi vida. Yo soy diferente porque el Señor habita en mi corazón. Yo soy diferente porque el Señor mora en mí. Y yo voy a poner en evidencia, a través de mi obediencia a Dios, a través de vivir en santidad, una vida apartada para Dios, y a través de hacer la voluntad de Dios, que yo soy del Señor. Y cuando usted encarna a Jesús en cualquier lugar, cuando va a la tiendita del chino en el horario que a usted le corresponde, yo voy a encarnar a Jesús.
Cuando estoy ahí en el patio y me toca poder compartir con el vecino, yo voy a encarnar a Jesús. Y yo voy a mostrar a Jesús a través de mi obediencia, mi vivir separado para Dios y hacer la voluntad de Dios. Yo voy a manifestar a Jesús. No me voy a conformar a este mundo. No voy a vivir conforme a los criterios de este mundo. Y la gente cuando vea eso y cuando la gente perciba eso, va a decir, este hombre es diferente. Este hombre es diferente. Encarnar a Jesús es que en usted esté el mismo sentir que estaba en Cristo. El mismo sentir que estaba en Cristo Jesús. Es por eso que Filipenses capítulo 2, versículo 5, miren lo que dice. El apóstol Pablo habla a los hermanos en Filipos y le dice lo siguiente: amados hermanos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues este mismo sentir que estuvo en Cristo. Este mismo sentir es el que debe de estar en ustedes. ¿Y cuál es el sentir que estaba en el corazón y en la vida de Cristo que debe estar en nosotros? El cual, dice el verso 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se encarnó. Él dejó su condición y su posición y tomó la forma de un siervo para venir a morir por pecadores. Ahí está hablando de la encarnación. ¿Y de qué me sirve a mí de modelo la encarnación de Cristo? Yo tengo también que aprender a despojarme. Yo también tengo que aprender a tomar la condición de siervo. Y el siervo es alguien que está dispuesto a servir a otros. El siervo es alguien que está dispuesto a entregarse a otros. Aun cuando esos otros no se lo merecen, aun cuando esos otros son gente mala y pecadora. Aun cuando esos otros que están a nuestro alrededor, usted podría decir, no, esta persona ¿cómo se llama? Es mala. Esta persona no se merece nada. Cristo murió por nosotros y entregó su vida por nosotros siendo malos. Ese mismo sentir que estuvo en Cristo es el que tiene que estar en usted. Nosotros necesitamos encarnar al Salvador en medio de nuestras acciones y de nuestro comportamiento diario. Por eso ese es un reto que tiene la iglesia en nuestros días, encarnar a Cristo en medio de lo que estamos viviendo, encarnar a Cristo en medio de lo que estamos pasando y experimentando. Cuarto reto y desafío que tiene la iglesia en medio del mundo en estos tiempos que experimentamos: ser una voz de los que no tienen voz. Me pregunto, ¿cuál es nuestro papel en medio de las injusticias y de las cosas que suceden en este mundo? En este mundo suceden y acontecen muchas injusticias y cosas que están mal. Cosas, gente que se ve afectada, que se ve dañada por personas que quieren aprovecharse, por personas que actúan indebidamente, por personas que buscan el bienestar propio, pasando por encima de los demás, poniendo a los demás por alfombra y pasando por encima de ellos. ¿Cuál es nuestro papel como iglesia? ¿Será que la iglesia debe de tener una voz en medio de todo esto o simplemente cerrar nuestra boca y no decir nada? Defender y hacer justicia. Mire, si hay algo que la Biblia tiene claro es que el evangelio trae dignidad y otorga valor a los hombres hechos a la imagen de Dios. Sí, porque la gente que está allá afuera, que son pecadores, que son malos y que están alejados de Dios, ellos también fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Aunque esa imagen y semejanza de Dios en ellos está distorsionada por el pecado, pero fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué debemos de hacer? Debemos de callar las injusticias, debemos de callar aquellas cosas que están sucediendo en medio del mundo y que están mal. Mire lo que Dios le decía al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 24, verso 17 y 18.
Le decía en medio de hablar de leyes humanitarias, leyes que tenían que ver con la relación unos con los otros, leyes que tenían que ver con cómo vincularnos y relacionarnos con los demás. En medio de ese contexto, el capítulo 24 de Deuteronomio, el Señor le dice a su pueblo: no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, no tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto, que no tuerzas el derecho del extranjero, ni del huérfano. No tomarás prenda de la ropa de la viuda que está pasando por necesidad y por circunstancias difíciles. Acuérdate que tú también la pasaste mal en Egipto, que tú también fuiste siervo, que tú también fuiste sometido, que también otros pusieron su pie sobre ustedes, que también otros vinieron y los maltrataron, que otros vinieron y los trataron mal. No hagas tú lo mismo. No hagas tú lo mismo. Entonces, la voz que escuchamos en la escritura es una voz de parte de Dios que nosotros necesitamos entender, que hay gente que pasa por tiempos difíciles. Israel pasó por circunstancias complejas y Dios estuvo con ellos, pero ellos experimentaron el oprobio, el señalamiento, el cuestionamiento, los ataques y la dureza de otros. Ustedes deben de procurar velar por el derecho del extranjero, del huérfano, y tener una actitud correcta hacia el menesteroso. Mire lo que dice Proverbios 31, versículo del 8 al 9. La madre de Lemuel, del rey, llega y le dice a su hijo. Ese es el contexto del capítulo 31 de Proverbios, que siempre lo leemos, muchas veces lo leemos fuera de su contexto. La madre del rey le aconseja y llega y le dice: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Llega y le dice: si vas a ser un rey que hace lo correcto, si vas a ser alguien que gobierna correctamente, considera al pobre y al que no tiene. Defiende su causa, abre tu boca, juzga con justicia. ¡Qué tremendo! La Nueva Versión Internacional en ese mismo pasaje dice: levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Tremendo, hermano. Palabras para aquel que gobierna. Por eso nosotros muchas veces necesitamos levantar la voz y recordarle a nuestros gobernantes: piensa en los derechos de los desposeídos y del que menos tiene. Muchas veces nos toca abrir nuestra boca y recordarle a nuestras autoridades: hagamos justicia al pobre. No solamente pensemos en los derechos de los empresarios y de los que tienen negocios para ver cómo pueden seguir sosteniéndose ellos y sosteniendo su estilo de vida. Pensemos también en el que necesita. Pensemos en aquellos. Esto no es un tema solamente de pensar de un lado, es pensar en aquel que también está pasándola mal y está pasando tiempos de dificultad. Levantemos nuestra voz. Levantemos nuestra voz. Mire, a mí me ha tocado escuchar a cristianos hablando y levantando sus voces en las redes sociales diciendo: en nuestra comunidad ha habido personas donde se vino a repartir bonos solidarios o se vino a repartir, y hay personas con profunda necesidad que no se les dio. Y han puesto allí en las redes sociales los nombres de esas familias y diciendo: ellos no recibieron nada. Eso es levantar la voz y decir: aquí se hizo algo que estuvo mal y necesitamos retornar a este lugar y ayudar a familias que estaban esperando ayuda y no la recibieron. Levantemos nuestra voz. Hoy en día las redes sociales se han convertido en un medio para, para usarse correctamente, pero también para usarse de manera incorrecta. Usémoslo para poder pronunciarnos y decir: hay cosas que no se están haciendo bien, y que podamos ser una voz
una voz que se levanta en favor de los que menos tienen. Tenemos el reto. Por eso usted va a encontrar en la Biblia que Dios llama al pueblo de Dios a levantar su voz en favor de los que menos tienen. En Deuteronomio capítulo 1, Dios hace un llamado a los jueces de Israel para que actúen justamente de la forma correcta. Job, cuando habla y hace una recapitulación de su vida, él llega y dice en el capítulo 29 del libro de Job, cómo él atendía las necesidades. En medio de lo que estaba viviendo, él le decía a Dios, yo he sido alguien que he estado allí con el que más lo necesita. Porque Job entendía que aún a pesar de lo que estaba viviendo, su vida siempre se había caracterizado por una actitud de servir al que menos tenía y al que pasaba necesidad. Un reto para la iglesia es que nosotros seamos una voz en medio de este mundo para aquellos que muchas veces no tienen voz y que no son escuchados. La iglesia debe de tener presencia. Debemos de hacerlo. Si usted sabe que en su comunidad se están habiendo temas que no están siendo los correctos o no se están manejando adecuadamente, que hay familias que están pasando tiempos difíciles, busquemos la manera. Contactemos las autoridades y digamos, en mi comunidad hay personas que tienen profunda necesidad o conozco gente que está pasando por necesidad y no están siendo atendidos y enviemos la información de esas familias. Nosotros los creyentes tenemos que tener una actitud de volvernos y mirar alrededor, porque sería muy fácil empezar a velar solamente por mis necesidades y olvidarme del que está a mi alrededor. Desafío y reto número 5, transmitir adecuadamente el mensaje del evangelio. Mire, hay muchas iglesias aisladas del mundo y cuando nos aislamos del mundo, nuestro mensaje se vuelve vacío. Las iglesias relevantes son aquellas iglesias que decimos, estamos en medio de esta circunstancia, tengo un mensaje que comunicar. Es muy fácil espiritualizar el discurso, es muy fácil hablar, ¿cómo se llama?, del discurso de la Biblia y transmitirlo y reunirnos por redes sociales. Pero Dios nos está llamando y nos está diciendo, tú tienes un mensaje que transmitir adecuadamente a tu vecino. Tenemos cantidad de gente. ¿Cómo yo puedo manifestarle a ese vecino? ¿Cómo yo puedo testificarle a ese vecino del amor de Dios? Acerquémonos a él. No nos aislemos de nuestros vecinos. Usted tiene un mensaje, una buena noticia que comunicar. Mateo 24:14 llega y dice que el mensaje debe de ser predicado en el mensaje del evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Usted tiene un mensaje que es un testimonio a las naciones, pero no solo a las naciones, al vecino, al amigo, al familiar. ¿Cuántos de nosotros estamos contactando a nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros estamos contactando a nuestros familiares para preguntarles cómo estás? Y poder transmitir el mensaje del evangelio en medio de estos tiempos, poder orar por ellos, conectarnos. Hoy tenemos medios, cantidad de medios para conectarnos con la gente. Y usted no tiene que pagar. Skype, Zoom, nos enlazamos por video con el WhatsApp y otros medios de mensajería y podemos compartir con la gente y decirle, y que nuestra familia, amigos, puedan decirnos, mira, he estado pasando este tiempo y usted le pueda decir, ¿sabes algo? ¿Quieres que ore por ti? Quisiera que me permitas orar por ti en medio de este momento y que usted pueda orar a Dios por esa vida. Que usted con el paso de los días y conectándose con esa persona, ¿te gustaría que leamos la Biblia juntos? ¿Te gustaría que podamos tener un tiempo para meditar un momento en la palabra? Y usted no necesita tomar 1 hora, 2 horas, unos minutos para compartir un pasaje, alentar a esa persona a leer la Biblia. Usted se va a sorprender que en medio de transmitir adecuadamente el mensaje del evangelio, Dios empieza a tocar la vida porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Hay un mensaje que comunicar. Cuando los evangelios hablan del mensaje que comunicamos, dice en Marcos 1:14 que el centro y la esencia del mensaje del evangelio es el tiempo se ha acercado y el tiempo se ha cumplido.
Ese era el mensaje que Jesús daba. El tiempo se ha cumplido y el tiempo se ha acercado. Que usted y yo también podamos decirle a la gente, son tiempos difíciles, pero hay un mensaje que Dios ha comunicado. Este es el tiempo donde Dios quiere hablar a tu corazón. Que si tú crees y te bautizas, serás salvo. Marcos 16:16. Que si tú crees a este mensaje, pones tu confianza en el Salvador, Dios va a darte fortaleza. Dios va a traer esperanza a tu vida. Dios va a traer una visitación especial a ti. Amado hermano, necesitamos transmitir el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es para que usted lo atesore en su corazón y se quede allí. Es para que usted lo comparta con la gente que está a su alrededor. Reto número 6 que tenemos en medio de nuestro tiempo: preparar a las futuras generaciones. Y cuando hablamos de preparar a las futuras generaciones, estamos hablando del reto que tenemos de trabajar con la gente más joven en casa, enseñarles, modelarles en casa. Mire, no nos estamos reuniendo, pero usted es la iglesia. Usted que está ahí en casa, usted es la iglesia. Más allá de conectarnos virtualmente, usted es la iglesia, allí con la gente joven, con sus hijos pequeños, con sus jóvenes y adolescentes. Usted es la iglesia. Reunámonos con ellos, preparemos a las futuras generaciones. No espere a que toda esta situación de pandemia pase para que los jóvenes empiecen a reunirse. No espere que la iglesia atienda las necesidades de los jóvenes que están conectados virtualmente los días lunes para estudiar la Biblia juntos. No espere que la iglesia supla la necesidad. Usted debe de ser alguien que empieza a reunirse con ellas, con sus hijos, a leer la Biblia juntos, a meditar en la palabra, a orar unos por otros. Prepare a las futuras generaciones desde casa. Que usted como papá, que usted como mamá puedan reunir a la familia y puedan hacer lo que dice Deuteronomio 6, del verso 4 al 7, donde se habla de y nos recuerda acerca de palabras hermosas de que nosotros debemos amar al Señor, ponerlo a Él como el centro de todo. Pero dice en una parte de este hermoso pasaje: repetirás a tus hijos. ¿Qué cosas? Este mensaje: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Repetir eso a nuestros hijos es estar allí permanentemente enseñándoles e instruyéndolos. Efesios 6:4 dice que debemos de criarlos en disciplina y amonestación del Señor, hablando a los padres en cuanto a los hijos. Proverbios 22:6 habla de instruir al niño en su camino. Entonces, un reto que tiene la iglesia es preparar a nuestras generaciones futuras. ¿Cómo? Bueno, la iglesia probablemente se puede conectar con nuestros jóvenes y niños para darle una clase bíblica. Pero el reto mayor es que usted como padre también esté en casa y como iglesia estemos compartiendo con las generaciones más jóvenes. Cuando esos niños ven eso, cuando esos niños ven que nuestra casa se ha convertido en un lugar donde el evangelio está siendo compartido en las noches, nos reunimos a leer la Biblia. Meditamos brevemente en un texto bíblico, reflexionamos, oramos unos por otros y que eso es una rutina. Ellos van a decir, esto es lo normal. Ellos van a ser edificados y ellos van a entender que esto es parte vital. Ellos van a ver el modelo, pero lo debemos de propiciar, fomentar y alentar en nuestros entornos familiares. Tenemos el reto de trabajar con la gente en casa, de trabajar desde nuestras casas. Anime su corazón, motive su corazón a conectarnos en nuestros hogares, a girar en torno a la Biblia, en torno a la oración, a orar unos por otros, y que la gente en casa pueda entender que esto es parte fundamental. Este es parte de los retos que tenemos como iglesia y de los desafíos que tenemos como iglesia. Séptimo, ser de influencia para la sociedad. Ser puente de restauración. Mire, el hecho de que usted y yo no nos podamos reunir, usted y yo seguimos siendo la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor no depende, aunque la Biblia dice que no dejemos de congregarnos y estamos tratando de congregarnos a través de la virtualidad.
Dios quiere que nosotros entendamos que nosotros necesitamos ser influencia en medio de las malas noticias del mundo, nosotros ser portadores de buenas noticias y que cada oportunidad que se presente allí en el patio de nuestra casa, allí cuando vamos al supermercado, cuando vamos al banco, cuando nos toca salir a hacer nuestras diligencias, guardando la distancia, podamos compartir a la gente del amor del Señor. Aprovechar oportunidades para hablar del amor de Cristo, ser puentes de restauración, ser embajadores del amor del Señor. Por eso Mateo capítulo 5, versículo 13 al versículo 16 es un texto que hemos leído varias veces. Necesitamos ser sal y necesitamos ser luz. Vosotros sois la sal de la tierra, dice el versículo 13 del capítulo 5 de Mateo. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino que es echada afuera y odiada por los hombres. Versículo número 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ser de influencia es ser sal y es ser luz. Ser de influencia es que nosotros tengamos un impacto allá afuera. Como dice Efesios 5:8, andemos como hijos de luz. Como dice Filipenses 2:15, que usted y yo debemos de resplandecer como luces, como luminares, como un foco incandescente que alumbra en medio de las tinieblas. El reto y el desafío de la iglesia de nuestros días en medio de esta crisis es ser de influencia en esta sociedad. Nosotros no estamos para que se nos meta debajo de una cama, de un cajón, que esa luz se meta debajo de un mueble para que no alumbre. Nosotros debemos de ser puestos en un lugar donde alumbremos al mundo. Y por último, algo que hemos estado hablando durante estos días, necesitamos seguir produciendo fruto espiritual. Mateo 13:23 llega y dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esa parábola del sembrador donde se habla de la semilla sembrada en diversas tierras, dice que hubo una semilla que fue sembrada en buena tierra y esa semilla empezó a dar fruto al 100%, al 60%, al 30%. Usted y yo hemos sido terrenos fértiles donde el mensaje del evangelio cayó y dio fruto. Dios quiere que nosotros sigamos dando fruto. Si has estado dando fruto al 30%, esfuérzate y permite al Espíritu de Dios que siga produciendo en ti un fruto abundante para que a partir de ahora ese fruto se incremente, ese fruto crezca. Por eso uno de nuestros retos es seguir creciendo y no estancarnos y no ser una planta que se seca, un árbol que deja de dar frutos, sino que seamos árboles fructíferos. Mire lo que dice la escritura en distintos lugares. Juan 15:16 dice, os he puesto para que vayáis y lleváis fruto. Nosotros estamos aquí, dice el Señor, para que usted y yo llevemos fruto. Dice Romanos 7:4, para que llevéis fruto para Dios. Usted y yo estamos y somos llamados a vivir una vida en el Espíritu para que llevemos fruto para Dios. Colosenses 1:10, en medio del contexto que Pablo escribe a la iglesia de Colosas, le dice que usted y yo debemos de estar llevando fruto en toda buena obra. O sea, todo lo que nosotros hacemos tiene que dar fruto. Por eso la iglesia del Señor somos llamados a ser gente fructífera para su gloria. Somos llamados a dar fruto para que la gente que está allá afuera pueda verlo y pueda darse cuenta que usted y yo somos diferentes, que usted y yo somos diferentes en medio de un mundo malo, caído y pecaminoso. Usted y yo podamos resplandecer y mostrar al Señor. En medio del mundo,
En medio del entorno donde vivimos, en medio de la sociedad donde estamos, en medio de donde Dios nos ha puesto, somos la iglesia. Aunque estemos en casa, somos la iglesia. Aunque nos seguimos reuniendo virtualmente y nos toca estar aislados en casa la mayoría del tiempo, somos la iglesia. Nosotros no hemos dejado de ser la iglesia porque no nos estamos reuniendo en un lugar físico. Los retos y desafíos para nosotros hoy en día son diferentes y probablemente vamos a tener que seguir reinventándonos como iglesia, haciendo cosas diferentes. ¿Cuánto va a tardar todo esto? No sabemos, pero usted y yo necesitamos seguir siendo la iglesia. La iglesia no es un lugar físico donde nos reunimos, la iglesia somos nosotros. Por eso la iglesia, donde quiera que va, manifiesta el carácter de Dios, encarna a Cristo, es sal y luz, mostramos al Señor, llevamos fruto, mostremos todo eso allí, con el chinito en la tienda, en el supermercado, con aquellas personas que están a nuestro alrededor, en el lugar donde estás trabajando, con las personas que te tienes que vincular. Conectémonos con nuestra familia y generemos contactos a través de los medios digitales y virtuales y generemos contacto y compartamos del amor de Cristo. Tenemos una hermosa oportunidad de acercarnos a las personas y que podamos mostrarles que en usted y en mí hay algo diferente, que nos hace diferentes al mundo, que nos hace diferentes a esta sociedad caída y pecaminosa. Vamos a orar al Señor.